Estamos a unos días de Shavuot, a escasos 3 días de Shavuot. Vamos a hablar en estos días que quedan, vamos a hablar sobre Shavuot. Vamos a ver qué conmemora Shavuot. Eh, Shavuot es la huella eterna de Mahamad Har Sinai, ¿sí? Shavuot es conocido como el día en el cual se celebra Mahamad Har Sinai, la entrega de la Torah en el Sinai. Sin embargo, hay también otros temas que forman parte de esta festividad y vamos a tratar de explicar estos temas y luego nos centraremos en el legado eterno creado por Mamad Har Sinaí, que define la esencia de la misión del pueblo de Israel y del pueblo judío en la actualidad. La Torá, la creencia judía, la identidad judía y los mandamientos, las mitzvot. Eh, Eso lo vamos a ver en esta primera parte, que se va a dividir en dos secciones, y vamos a tratar de ver la segunda parte también, que también se divide en varias secciones. Esa va a hablar sobre Shavuot, refiriéndose a los Aserej Hadibrot, a los 10 mandamientos, a la preparación para recibir la Torah en Shavuot, la Megillah Ruth y las costumbres de estudiar Torah durante toda la noche y comer alimentos lácteos en ese día en especial. Vamos a tratar vamos a examinar algunas preguntas fundamentales relativas a Shavuot, como cuáles son los temas que se conmemoran en Shavuot, por qué Mamad Har Sinai es tan importante en la historia del pueblo de Israel, de qué manera su influencia es eterna y continua, por qué Mamad Har Sinai es la base sobre la cual se fundamenta toda la creencia del pueblo de Israel y del pueblo judío en la actualidad. ¿En qué sentido Shavuot es esencial para el establecimiento de la identidad del pueblo judío en la actualidad? ¿Qué papel juegan las mitzvot en el logro de la misión que cada uno de nosotros tenemos? Vamos a ver la introducción, ¿sí? Que es la Torá. La introducción es la Torá, traer la presencia de Dios al mundo. Y en esta primera sección que vamos a ver en este video, vamos a ver de qué se trata Shavuot. Parte A, la fiesta de las semanas. Parte B, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Parte C, el día del juicio respecto a los árboles frutales. Y parte D, la fiesta de la entrega de la Torah. Y ya en la sección 2 de esta primera clase, vamos a ver la huella eterna de Mamad Har Sinai, la Torah como propósito de la creación. Naase ben Nishma, el compromiso, ¿sí? El compromiso que cada descendiente del pueblo de Israel tiene. La base de la fe para todas las generaciones. Crear una identidad en la actualidad, refiriéndonos al pueblo judío en la actualidad, creando una identidad judía singular. Las mitzvot fueron dadas para perfeccionar a los individuos y al mundo. Infundir espiritualidad en el mundo físico. Y la Torah es entregada nuevamente cada Shavuot. Eso es como vamos a ver, son los temas que vamos a ver, es lo que en esta primera clase. Vamos a iniciar con la introducción, la Torah, traer la presencia de Dios al mundo. ¿Qué se nos ocurre cuando pensamos en la Torah? Recordamos los relatos bíblicos de Adán y Java, el relato de Noah, nos acordamos de los patriarcas y las matriarcas, nos acordamos de Moshe y del Éxodo, o acaso el intrincado sistema de leyes y rituales que la Torah prescribe se nos viene a la memoria, o pensamos en la Torah en términos más globales, como la fuerza espiritual más influyente y más extendida que existe en el mundo, ¿sí? Fue esa fuerza que introdujo el monoteísmo y los valores básicos de la moralidad, la santidad de la vida, la bondad, la ayuda mutua y la educación. Shavuot es la festividad en la cual celebramos la entrega de la Torah.
¿qué es lo que la Torah significa para cada uno de nosotros? Para poder responder a esta pregunta, primero debemos entender un tema diferente. ¿Por qué Dios nos entregó, o por qué Dios le entregó la Torah al pueblo de Israel? ¿Por qué podría desear el creador del universo entregar su sabiduría divina a hombres mortales? La respuesta es que Dios entregó la Torah para manifestar su presencia en nuestro mundo físico. La Torah nos enseña que todo este mundo físico fue creado para servir como un medio para el crecimiento espiritual de la humanidad y para el cumplimiento de las mitzvot de Dios, de los mandamientos y preceptos del Eterno. En vez de decirnos que debemos alejarnos de lo mundano, como en muchas congregaciones o en muchas religiones te lo dicen, ¿sí? Que tienes que apartarte de todo lo del mundo, ¿sí? La Torah nos dice que debemos abarcar lo mundano, que debemos utilizarlo y elevarlo, convirtiéndolo en un vehículo que nos permita lograr la santidad. Al estudiar la Torah y observar sus mandamientos, somos capaces de desarrollar una conexión con Dios, lo cual es la esencia de la espiritualidad de la Torah. Por lo tanto, la Torah es el medio para infundir divinidad en nuestro medio físico, en nuestro mundo físico, que es lo que le otorga significado y propósito a nuestra misma existencia. Sección 1. ¿De qué se trata Shavuot? La cara más conocida de la festividad de Shavuot es su rol como la conmemoración de Mahamad Har Sinai, la entrega de la Torah en el Sinaí, cuando el Eterno entregó la Torah al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Lo interesante es que la Torah misma describe a Shavuot en otros términos y no menciona la entrega de la Torah que tuvo lugar ese día. La Torah define a Shavuot como una festividad que celebra la culminación de la cuenta del Omer. Recuerden que estamos en la cuenta del Omer, ¿sí? La cuenta de 7 semanas entre Pesaj y Shavuot. En Shavuot se realizaba una ofrenda especial de 2 hogazas de pan. La Torah también menciona que Shavuot es la fiesta que celebra la cosecha de los primeros frutos. Incluso encontramos en el Talmud que Shavuot es el día en que Dios juzga al mundo y decreta la cantidad de frutos que producirán los árboles durante el siguiente año. Y aunque estos temas pueden parecer muy dispares, algunos de ellos, de hecho, están conectados con el tema de la entrega de la Torah. Vamos a ver la parte A, la fiesta de las semanas. La Torah nos ordena contar 50 días comenzando el segundo día de Pesaj y celebrar la festividad de Shavuot, el 50º día, el día número 50. Recuerden, 7 semanas, que cada semana tiene 7 días, 7 por 7 son 49. Al día siguiente del día número 49, el 50º, es cuando se celebra Shavuot. En la festividad de Shavuot, la Torah nos ordena llevar una ofrenda especial de 2 hogazas de pan horneados con harina de trigo. ¿Dónde viene esto? En el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, capítulo 23, versos 15 al 21. Ahí se habla de la cuenta del Omer y la ofrenda de las 2 hogazas en Shavuot. Dice, y contarán 7 semanas completas desde el día posterior a Shabbat, que es Pesaj, desde el día en que traes el Omer Hater Tenufá, que esa es la ofrenda alzada o elevada. Debes contar el día siguiente al plazo de las 7 semanas 50 días. Y ofrecerán una nueva oblación al Eterno de 2 hogazas. Para ello traerán de sus moradas panes para ofrenda alzada, 2 hogazas hechas de 2 décimos de 12 décimos de efa de harina fina de sémola, horneados, leudados. 7 semanas has de contar, ¿sí? Desde el momento en que se pone la hoz por primera vez sobre los cultivos,
se comienza a contar las 7 semanas. Y se observa la fiesta de Shavuot para el Eterno, ¿sí? Tu Elohei. Las ofrendas voluntarias que entregues deberán ser acordes con la cantidad que el Eterno, tu Elohei, te haya bendecido y te regocijará delante de Adonai, tu Elohei. De hecho, el nombre de Shavuot, la palabra Shavuot significa semanas, ¿sí? Y utiliza este nombre para referirse a la festividad y se refiere al hecho de que representa la culminación de un proceso de 7 semanas, ¿sí? El nombre de Shavuot, semanas o fiesta de la semana, se refiere a la culminación de la cuenta de los 7 días del hombre, ¿sí? Y la Torah llama a esta festividad la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas, porque tiene lugar cuando se contemplan, ¿sí?, esas 7 semanas en que estamos contando el Omer. Y esta también es también una explicación para el término Atzeret, que utiliza el Talmud para referirse a Shavuot. Literalmente Atzeret significa la finalización o la detención de algo. Y de acuerdo con el rabí Levi Yitzhak de Berdichov, esto se refiere al hecho de que en Shavuot concluimos o detenemos la cuenta del Omer, ¿sí? Recuerden que se nos pide hacer una cuenta desde el día siguiente de Pesaj durante 7 semanas y al concluir las 7 semanas más un día, es el 50º día, se detiene la cuenta y se celebra Shavuot. Kedushat Levi nos dice, ¿por qué también se llama a Shavuot Atzeret, finalización? Porque tiene lugar al finalizar la cuenta de los 49 días del Omer, ¿sí? Terminan los 49 días y al día siguiente es Shavuot. Ramban, Nachmanides. Nachmanides lleva esta idea todavía un paso más adelante, ¿sí?, al explicar que Shavuot es llamado Atzeret porque es la conclusión del periodo de tiempo que comenzó con Pesaj, tal como Shemini Atzeret concluye la festividad de Sukkot. ¿Se acuerdan que en Sukkot hay un día, el 8º día, que es Shemini Atzeret, que viene siendo una festividad en sí misma, separada de Sukkot, que terminando Sukkot inmediatamente inicia Shemini Atzeret, ¿sí? Ramban en su comentario de Vayikra, capítulo 23, versos 36, dice que es llamado Atzeret porque concluye el periodo del tiempo, ¿sí?, que comenzó con Pesaj, tal como Shemini Atzeret concluye la festividad de Sukkot, ¿sí? Ramban explica que Shavuot está intrínsecamente ligado con Pesaj y que todo el periodo del Omer, que comienza con Pesaj y culmina con Shavuot, constituye en verdad una larga festividad, ¿sí? Así, de esta manera, los 49 días del Omer son como los días de Hol HaMoed, ¿sí?, los días intermedios de la festividad del Sukkot, los cuales unen al primer día de Sukkot con Shemini Atzeret. Pero ¿qué es tan significativo respecto a la finalización de las 7 semanas del Omer? ¿Y qué relación tiene con Matan Torah? La respuesta es que los 49 días del Omer tienen el objetivo de conectar la festividad de Pesaj con Shavuot, conectando los milagros del Éxodo con la entrega de la Torah. Los días del Omer son una cuenta regresiva hasta Shavuot. En el Sefer HaChinuch, en el libro de la educación, en la misma número 306, dice, debido a que la Torah es la esencia del pueblo de Israel y a que fuimos redimidos en Pesaj para que pudiéramos aceptar y cumplir la Torah, se nos ordenó contar desde Pesaj hasta Shavuot para demostrar nuestro gran deseo por recibir la Torah. Porque la esencia misma del pueblo de Israel es solamente la Torah, ¿sí?
Y los cielos y la tierra y el pueblo de Israel fueron creados por ella. Y esa es la razón por la cual eh, el pueblo de Israel fueron redimidos de Egipto, para que pudieran recibir la Torá en el monte Sinaí y cumplirla. No solamente recibirla, también cumplirla, tal como el Eterno le dijo a Moshe. Y esta será una señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán al Eterno en esta montaña. Por consiguiente, dado que la Torá es la esencia misma del pueblo de Israel y del pueblo judío en la actualidad, y que por ella el pueblo fue redimido, y que por ella logró el nivel de grandeza al cual llegó, se nos ordenó contar desde el día siguiente del primer día de Pesaj hasta el día en el cual fue entregada la Torá, para manifestar el enorme anhelo que tenemos en el corazón respecto a este día, tal como un esclavo añora y cuenta los días hasta el momento en que va a ser liberado. Porque el hecho de contar demuestra que todo lo que la persona desea es llegar a ese momento. Y fíjense, sin embargo, podemos decir además de todo esto, que los días del Omer deben de ser un periodo de introspección, ¿sí?, y de mejoramiento personal. Al llegar a Sukkot, debemos emerger de un extenso periodo de tiempo durante el cual se trabajó para perfeccionarnos a nosotros mismos, ¿sí?, trabajando sobre nuestros rasgos de carácter y convirtiéndonos en personas adecuadas para recibir la Torah. Shavuot marca la conclusión de ese periodo de esfuerzo espiritual y, en consecuencia, de despertar espiritual. Rabí Israel Miller dice: el periodo del Omer es un tiempo de preparación espiritual para la revelación de la Torah que tiene lugar en Shavuot, ¿sí? Incluso en nuestra época, hoy en día, los 49 días entre Pesaj y Shavuot deben de ser días de preparación espiritual. Después del primer Pesaj, nuestros antepasados se prepararon para recibir la Torah directamente del Eterno. Y nosotros en cada generación también debemos de utilizar estos días para prepararnos para Shavuot, para aceptar personalmente sobre nosotros la Torah nuevamente cada año. Rabí Akiva Tatz dice: la cuenta del Omer representa el intenso esfuerzo que se invierte en nuestro trabajo hacia el autoperfeccionamiento. Hay que hacer un esfuerzo por mejorar nuestro carácter, nuestra vida, nuestra forma de ser, ¿sí? Y así es como dice Rabí Akiva Tatz, que la cuenta del Omer representa ese inmenso esfuerzo que hacemos para el autoperfeccionamiento. Durante esos 49 días tenemos que llegar perfeccionados a Shavuot. La trascendencia de Shavuot no es alcanzada por un acto único, ¿sí?, que la construye, sino por una construcción deliberada y laboriosa de cada uno de los 7 días de las 7 semanas, ¿sí?, que nos van a acercar hasta Shavuot, que nos van a llevar hasta Shavuot. Y cuando todo eso es realizado, Shavuot es el resultado. Y ahora podemos entender por qué la misma conclusión del periodo del Omer garantiza el establecimiento de la festividad, hasta el punto que tanto el término Shavuot como el nombre talmúdico de Atzeret aluden a ese aspecto de la festividad de Shavuot. El Omer es un periodo de intenso crecimiento personal, y cuando llegamos a la conclusión del Omer, hemos cumplido un extraordinario proceso de transformación personal, ¿sí? Nos hemos convertido en recipientes adecuados para recibir la Torah. Vamos a ver la parte B, que es la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. En la primera parte, en la parte A, vimos que la cuenta del Omer
entre Pesaj hasta Shavuot, son días intensos de autoperfeccionamiento, ¿sí? Tanto espiritual como físico. Tienes que cambiar tu forma de ser, bajar tu ego y volverte humilde para poder recibir la Torah. En esta parte B vamos a ver la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, ¿sí? La festividad de Shavuot marca un hito agrícola, ¿sí? Es el comienzo de la estación de las cosechas. En Shemot 23 diciendo, nos habla sobre la ofrenda de los bikurim, de los primeros frutos. La fiesta de la cosecha de los primeros frutos, producto de lo que sembraste en el campo, nos dice. Y la ofrenda de las 2 hogazas de pan alude a este aspecto de Shavuot, ¿sí? Porque el trigo es consagrado para este sacrificio desde el comienzo de la cosecha. Seforno nos dice, la ofrenda de las 2 hogazas se realizaba con el primer trigo que era cosechado. Lo primero que cosechabas del trigo, con eso se hacía el pan, para llevarlo como ofrenda al templo. El Homer era el comienzo de la cosecha de la cebada. Y la ofrenda de las 2 hogazas era el comienzo de la cosecha del trigo, ¿sí? Por eso la festividad es llamada el Día de los Primeros Frutos. Y podríamos pensar también que la cosecha debería de ser una ocasión alegre solamente para los granjeros, para los que realmente recogen la cosecha, los que la siembran, la cuidan, la recogen. Pero el Midrash nos revela que cada miembro del pueblo debe celebrar la fiesta de la cosecha. Sifri nos dice, todos celebran Shavuot sin importar que tengan o no un producto o no producto de sus cosechas. Todos deben de celebrarlo. Ya sea que tú tuviste una buena cosecha o no tuviste una buena cosecha o no te dediques a eso. Tienes que celebrar Shavuot. Y observarás la fiesta de Shavuot para el eterno tu Elohei, nos dice. Pero dice, la fiesta de las cosechas a través de los primeros frutos producidos. Y podríamos pensar que solo aquel que tiene producto de cosecha tiene que celebrar la festividad. Pero que aquel que no tiene producción no la celebra. Por ello el versículo enseña, y observarás la fiesta de Shavuot para Adonai tu Elohei, ya sea que tengas o no producto de la cosecha. Y como la festividad marca el comienzo de la estación de la cosecha, Shavuot es también la primera vez que está permitido cumplir con la misma de Bikurim, ¿sí? Llevar al templo los primeros frutos de las 7 especies y entregárselas al Cohen. En la Mishnah Bikurim 1.3 nos dice que Shavuot es el primer día del año en que está permitido cumplir con esa misma, la de los primeros frutos, ¿sí? Los Bikurim no pueden llevarse antes de Shavuot. Los residentes del monte Seboim llevaron sus Bikurim, sus primeros frutos, antes de Shavuot y no fueron aceptados. ¿Por qué? Porque la Torah dice, la festividad de la cosecha de los primeros frutos del producto que sembraste en el campo. ¿Sí? Vamos a ver la parte C, el día del juicio respecto a los árboles frutales. Ahora, aquí el Talmud nos revela también otra característica distintiva de la festividad de Shavuot. La Mishnah nos dice que a lo largo del año hay 4 días en los cuales el Eterno juzga al mundo en relación a distintas cosas. Y aunque el día más conocido es el día más conocido en este sentido, en el de juzgar a la humanidad, es Rosh Hashanah, ¿sí? Cuando se pronuncia un juicio general sobre todos los habitantes del mundo. Hay ciertos fenómenos naturales para los cuales se designaron días de juicio individual. En Shavuot, el Eterno decreta cuántos frutos producirán los árboles durante el siguiente año.
La Mishnah en el Tratado de Rosh Hashanah 1.2 nos dice, en Shavuot el mundo es juzgado en relación a la producción de los árboles frutales durante el siguiente año. Cada año hay 4 momentos en los cuales el mundo es juzgado. En Shavuot respecto a los frutos de los árboles. Y de acuerdo con algunas características, esto explica la singular ofrenda de las 2 hogazas que se llevaban al templo en Shavuot. ¿Sí? Bartenura nos dice, le ofrecemos al Eterno 2 panes hechos de trigo para que de su juicio resulte una cosecha abundante. ¿Sí? La Torah nos dice que en Shavuot hay que llevar 2 hogazas de pan para que el Eterno nos bendiga con respecto a los frutos de los árboles. Las 2 hogazas aluden al fruto del árbol porque la Torah llama al trigo un árbol. Tal como está escrito, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de acuerdo a la opinión que dice que el árbol del cual comieron en el Gan Eden, en el jardín del Edén, era trigo. No era otra cosa, era trigo. ¿Sí? Y esto nos lo dice Jajamim, los sabios, ¿sí? Que el árbol del conocimiento del bien y el mal era trigo, no era como se pinta una manzana y que esto y que el otro. Vamos a ver la fiesta de la entrega de la Torah, parte de la fiesta de la entrega de la Torah. El aspecto más conocido de esta festividad de Shavuot es el hecho de que se conmemora Mahamad Har Sinaí, el día en el cual el Eterno le entregó la Torah al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Shavuot es el día en que el pueblo de Israel recibió la Torah. ¿Sí? A diferencia de otras festividades, Shavuot no está identificado como un día específico en el calendario, ¿sí? No tiene un día específico en el cual cae, sino como el día 50, luego de la ofrenda del Omer, ¿sí? No es un día en específico, sino que es el día 50 después de la cuenta del Omer. Y se comienza a contar el segundo día de Pesaj. Cuando se lleva el Omer, se cuentan 49 días y al día siguiente, el 50, es Shavuot. Y sin embargo es extraño que la Torah no mencione explícitamente que la festividad de Shavuot es el aniversario de Mamad Har Sinaí. Si este es el significado del día, ¿por qué entonces la Torah no lo menciona? La Torah en ningún momento nos menciona que es ese día, que es que debería celebrarse la entrega de la Torah, ¿sí? Y podemos preguntarnos todavía más, ¿por qué se designó a la ofrenda especial de las 2 hogazas de manera tal que coincidiera con la fecha de la entrega de la Torah? ¿Acaso existe alguna conexión entre esa ofrenda y el evento que conmemora Shavuot? El Kli Yakar nos dice, el versículo omite el hecho de que la Torah fue entregada en Shavuot para no limitar la entrega de la Torah a un único día. ¿Sí? La persona debe sentir cada día como si en ese momento estuviera recibiendo la Torah en el Har Sinaí. Realizarás al Eterno una ofrenda nueva de 2 hogazas de pan. Esa es una señal del día de la entrega de la Torah, porque cada día la Torah debe ser renovada, debe ser nueva para nosotros, como si ese mismo día como si ese mismo día lo hubiéramos recibido en el monte Sinaí. La razón por la cual la Torah no menciona explícitamente que es el día de la entrega de la Torah es porque el Eterno no quería limitar esa entrega a un solo día. ¿Sí? Porque la persona, como lo acabamos de decir, debe sentir cada día del año como si en ese mismo momento estuviera recibiendo la Torah en el Har Sinaí, en el monte Sinaí. De la misma manera, los sabios han dicho que las palabras de la Torah deben de ser para la persona nuevas cada día, ¿sí? Y no como algo viejo que la persona ya no puede tolerar.
Algo les recuerda esto cuando dicen el Antiguo Testamento, ya no estábamos bajo la ley. No soportan la Torah, ¿sí? Y la verdad es que, de hecho, cada día uno encuentra algo nuevo en la Torah. Por ello, la Torah no especificó el día en que fue entregada y solo se alude al hecho mediante la palabra nuevo, para enseñarnos que la Torah es una ofrenda nueva cada día, ¿sí? Y para celebrar la entrega de la Torah se nos indica que debemos de celebrar Shavuot como una ocasión verdaderamente festiva, completa, con abundante comida festiva. De hecho, el Talmud nos dice que en Shavuot, más que en cualquier otro día, debemos de celebrar con comida y con bebida. El Talmud Babli, que es el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Pesajim 68b, dice que los sabios del Talmud están de acuerdo en eso, ¿sí? Respecto a que en Shavuot todos deben celebrar la festividad con comida y con bebida. Por ejemplo, Rabí Yehoshua dijo que es una misba alegrarse en la festividad, en el Yom Tov, ¿sí? de Shavuot. Como enseñaron, Rabí Eliezer dijo que en una festividad la persona debe de comer y beber o debe de sentarse y estudiar Torah, ¿sí? Rabí Yehoshua dijo que la persona debe de dividir el día, la mitad para comer y beber y la mitad para sentarse en el Bet Hamidrash a estudiar Torah. Ahora, ambos fundamentan su opinión en los mismos versículos. Un versículo dice, es una tzeret, es una reunión de tensión para el Eterno, su Elohei, ¿sí? Y otro versículo dice, debe ser una tzeret para ti. O sea, un versículo dice una tzeret para el Eterno y el otro versículo dice una tzeret para ti. Rabí Eliezer sostiene que esos dos versículos indican que una festividad debe ser dedicada o completamente para el Eterno o completamente para ti, ¿sí? Rabí Yehoshua argumenta que se debe de dividir el día, ¿sí? La mitad para el Eterno y la mitad para ti. Y Rabí Eliezer dice que todos están de acuerdo respecto a que en Shavuot también se requiere para ti. ¿Por qué? Porque es el día en que se entregó la Torah, ¿sí? ¿Y qué nos dice Rashi, ese gran exégeta medieval? Dice, en Shavuot nos regocijamos con comida y bebida para manifestar nuestro placer por haber recibido en este día la Torah. También es necesario para ti, porque la persona se alegra con comida y con bebida, para demostrar que el día en el cual Israel recibió la Torah es agradable y placentero. En un nivel más simple, este requisito de comer y beber y celebrar en Shavuot puede entenderse como una indicación de la gran importancia y significado que tiene la Torah para el pueblo de Israel y para el pueblo judío en la actualidad. Peleyo dice, el aniversario de la entrega de la Torah es una ocasión que merece una gran celebración y mucho regocijo, no cualquier cosa. Dice que Shavuot es una festividad sumamente sagrada, donde el Eterno nos santificó con su Torah y sus mitzvot y nos eligió entre los pueblos para ser su pueblo elegido. Si no fuera por ese día, no habríamos o nos habríamos asemejado a Sodoma y a Gomorra. Si no fuera por ese día de Shavuot, ¿sí? Y los cielos y la tierra no habrían podido existir. Por lo tanto, es adecuado regocijarse en ese día, ¿sí? Es imposible no alegrarse, porque para nosotros la Torah y las mitzvot son mejores que todas las buenas cosas de este mundo. Y que toda la vida, incluso en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Y es interesante notar que tanto el hecho de estudiar Torah como la observancia de los mandamientos tienen la capacidad de mejorar de manera notable la calidad de vida de la persona en este mundo. No hay una vida
más dichosa que una vida dedicada a la Torah y a las mitzvot, tal como lo ilustra esta historia que les voy a platicar. Dice, el gran sabio Rabí Aharon Kotler dio una vez una charla en la cual recalcó el hecho de que una persona que provee fondos para el estudio de la Torah disfrutará en el mundo venidero de la misma recompensa que recibirán los mismos sabios de la Torah que se dedican a estudiarla. Luego de esa charla se le acercó una persona muy adinerada y le preguntó, Rabí, ¿por qué debo esforzarme en el estudio de la Torah? ¿Es verdad que todo lo que debo hacer es realizar donaciones a instituciones de Torah y así tener asegurada una recompensa inmensa en el Olam Jabá, en el mundo venidero? Rabí Kohler observó a esta persona con una expresión sumamente seria y le respondió, es cierto que tu porción en el mundo venidero será la misma, pero tu vida en este mundo no tendrá ningún punto de comparación. Se debe celebrar Shavuot con comida y con bebida. Tú pones tus límites. ¿Sí? Puedes dedicar todo el día solamente para comer, beber, disfrutar, o puedes utilizar el día Shavuot para estudiar. Solamente estudiar Torah. O puedes, como dice Jajamim, puedes ese día la mitad dedicarla a Dios y a los rezos y estar en armonía con Dios, y la otra mitad, ¿sí? Una mitad es para el estudio de la Torah y la otra mitad es para comer y beber. Hasta aquí la sección 1. Vamos a grabar el siguiente video para que lo escuchen antes de Shavuot. Que el Eterno los bendiga. Shalom.